Modelo de redes. A continuación, una pequeña introducción de lo que se va a discutir en este contenido. Dentro de esta investigación se planeó el objetivo de definir cada uno de los modelos de redes, empezando desde los conceptos más básicos, a su vez las consideraciones a tomar para entender la estructura de una red. Una vez entendidas las terminologías de la parte que conforman la red, lo que se da cada uno de los modelos. Como primero modelo tenemos el modelo de redes. Como segundo tenemos el modelo jerárquico y por último tenemos el diccionario de datos. Seguidamente hablaremos sobre lo que es un modelo de redes, que su concepto es el siguiente. El modelo de red es un modelo de base de datos considerado como un modo flexible de representar objetos y su relación. Es una base de datos conformada por una colección o un set de registros, las cuales están conectadas entre sí por medio de enlaces en una red. El registro es similar al de una entidad, como las empleadas en el modelo relacional. También se hablará un poco sobre los tipos de red, de los tipos de cables, ya que estos complementan un poco a los modelos de red. El concepto de cable es un término que van variando en diferentes significados y usos. Puede tratarse del cordón que representa distintos conductores aislados unos de otros y protegido por algún tipo de envoltura. El cable eléctrico es aquel cuyo propósito es conducir la electricidad. Suele estar fabricado de cobre por el nivel de conductividad, o de aluminio, que resulta un poco más económico que el cobre. Seguidamente tenemos el cable por trenzado, que es un medio de transmisión más antiguo y más utilizado. El mismo consiste en dos alambres de cobre aislados, generalmente entre 0.5 y 0.9 de diámetro. Los alambres se tuercen en forma helicoidal. La forma trenzada del cable se usa para disminuir la intensidad eléctrica con respecto a los pares cercanos que se encuentran en su alrededor. Otro de estos cables conocido es el cable coaxial, que es otro medio característico de la transmisión. Existen dos tipos de cable coaxial que son utilizados con frecuencia. Uno de ellos es el cable de 50 ohmios utilizado en la transmisión digital y el otro es el cable de 75 ohmios empleados en las transmisiones analógicas. También tenemos el siguiente cable, que es la fibra óptica, que el desarrollo reciente de la tecnología óptica ha posibilitado la transmisión de información mediante la luz, un impulso de la luz que puede ser utilizado para indicar un valor. La ausencia de este pulso indicará la existencia de los bits de valor cero. La luz visible de una frecuencia muy alta los atrae consigo, que es el ancho de banda de los sistemas de transmisión y óptima presencia en un potencial enorme. Y por último está la comunicación satelital. La comunicación que es mediante satélites posee ciertas propiedades que hacen interesante en algunas aplicaciones. Este tipo de comunicación puede imaginarse como un enorme repetidor de micrófonos estuviese localizado en el espacio. Seguidamente tenemos la estructura de una red. Su concepto base sería: en toda red de computadora es necesario la presencia de tres elementos: la computadora, el medio de transmisión, la tarjeta de red o el módem. La ausencia de alguno de ellos impide la transmisión de datos por una red y la construcción de la red misma. Tenemos una red anillo. ¿Qué es una red anillo? Es una topología en que cada nudo se conecta exactamente a otros dos nudos, formando una única ruta continua para las señales a través de cada nudo. Un anillo, los dos viajan de un nudo a otro y cada nudo se maneja como un empaque. Tenemos también lo que es la red estrella. Es una red de computadoras donde las estaciones están conectadas directamente en un punto y todas las comunicaciones se hacen necesariamente a través de este punto. Los dispositivos no están directamente conectados entre sí, además de que no se permite tanto tráfico de información.
También está la red árbol, que es una topología de red en la que los nudos están colocados de forma de árbol desde una visión topológica. Es parecida a una serie de redes en estrella, interconectadas salvo en que no tienen ningún conector central. Y por último encontramos lo que es la red maya, que es una topología de red que cada nudo está conectado a todos los nudos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nudo a otro por distintos caminos. Si la red maya está completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. La traducción de un esquema entidad-relación con un esquema de redes. ¿Qué significa esto? Una base de datos red se compone por colección de registros que se conectan entre sí por medio de ligas. Un registro es equivalente a una entidad y a un campo, a un atributo del modelo entidad-relación. Los campos contienen exclusivamente valores atómicos. Una liga de relación que se establece solamente entre dos registros, es decir, debe utilizarse una liga por cada relación entre una pareja de registros. El caso anterior muestra la transformación del modelo entidad de relación al modelo de una red. Para una relación simple donde no existen atributos descriptivos en la relación. Diferente entre modelo de red y jerárquicos y relaciones. Básicamente es un diagrama de estructura de árbol que es un esquema de base de datos jerárquica que tienen dos componentes básicos de registros y ligas. Estos diagramas son simples a los de la estructura de datos en el modelo de red. La diferencia radica en que los modelos de red, los registros se organizan en la forma de grafo advirtiendo, mientras que el modelo jerárquico se organiza en forma de un árbol de raíz. La diferencia principal respecto a los modelos examinados ahora es no posibilidad de los datos. En efecto, con una base de datos tradicional, entendiendo como término cualquiera base de datos, no por objetos. Seguidamente también tenemos los lenguajes de navegación. ¿Qué es esto? En la actualidad existe una gran cantidad de lenguajes de programación enfocados en el desarrollo web. En sus orígenes estos lenguajes tenían un formato estático, sin embargo con el paso de los años y la evolución a la hora de crear una página web han evolucionado en lenguajes dinámicos. Estos nuevos avances permiten al usuario que navegar y manejar con una experiencia con lo que ya es un mero tablón de muestra de información. Como hemos dicho, existen muchos lenguajes. Para conocer un poco de estos tipos de lenguajes de web, existen algunos utilizados, que son los siguientes. El lenguaje JavaScript, que se utiliza principalmente del lado del cliente, aunque no se puede utilizar del lado del servidor. Actualmente, y gracias a la tecnología AJAX, es utilizado para enviar y recibir información al servidor. Como principal ventaja tenemos que destacar que es un lenguaje seguro y fiable. Tenemos también lo que es el PHP, que es un lenguaje enfocado en la creación de webs dinámicas que son interpretados por los servidores y genera códigos HTML con librerías de PHP, herencias 16 y Java. Como principal ventaja tenemos que decir que es un lenguaje fácil de aprender y muy rápido. También tenemos el siguiente lenguaje, que es Python, considerado por muchos el lenguaje más limpio a la hora de programar el código, al igual que JavaScript. Es interpretado y no complicado. Alguna curiosidad de este lenguaje es que permite a los programadores elegir un estilo de programa concreto, objetivos estructurados, funcional, debido a que es un lenguaje de programación multiplataforma. Como ventaja de Python destacamos que es libre y de fuente abierta, de propósito general. Por último, nos encontramos con el lenguaje Ruby de programación, que, como al anterior dicho, es un lenguaje interpretado y está orientado a objetos, heredada por Sixtimes de Python y Perl. El lenguaje puede cargar librerías de secciones diamánticamente si el sistema operativo lo permite, además que es un lenguaje portátil. Otra ventaja que ofrece es que es cualquiera encontrar
en su página web con una gran cantidad de información y tutoriales para proponerse al desarrollo web. Manejadores que implementan el modelo de REST. Vivimos en una época en que los términos técnicos se han colocado completamente en nuestras vidas. En el ámbito del marketing digital o social media, todos hemos oído hablar alguna vez de gestores o manejadores de modelos de red, pero quizás no nos hemos preparado para analizar un poco qué son en realidad. Los manejadores redes son aquellos profesionales del mundo del marketing que crean y administran una comunicación en Internet independientemente de la plataforma que se use para ello. Esto es profesional, además de las tareas de gestión y de supervisión. También está a cargo de suministrar contenidos para los diferentes ámbitos en Internet donde está presente una empresa, organización o institución. Este tipo de gestores ha colocado actualmente a las empresas en un papel muy relevante, ya que a través de ellos se generan grandes cantidades y grandes tráficos llevando a la red un objeto gracias a estos manejadores, donde está presente la empresa. Un modelo jerárquico. ¿Cómo se compone el modelo jerárquico? Se compone a través de una estructura, la cual es un tipo de sistema de gestión de base de datos, como el nombre lo indica, almacena información en una estructura jerárquica que alcanza los registros de forma de estructura de árbol, similar a un árbol visto al revés. Es donde un nudo padre de información puede tener varios nudos hijos y así sucesivamente. ¿Cómo funciona esto? A diferencia del modelo relacional, el modelo jerárquico no diferencia una vista lógica de una vista física de las bases de datos, de manera de que las relaciones entre datos se establezcan simplemente a un nivel físico, es decir, mediante referencias a direcciones físicas del medio de almacenamiento, en sectores y pistas. Características del modelo jerárquico. Un modelo jerárquico es un modelo donde los cuales los datos están organizados en una estructura parecida a un árbol. Esta estructura se compone por una simple repetición y una relación usada, que es relación padre-hijo. Cada padre puede tener muchos hijos, pero cada hijo solo puede tener un padre. Esto quiere decir, todos los atributos de un registro específico son colocados bajo un tipo de entidad. Los diferentes niveles quedan unidos por medio de las relaciones. El nivel más alto jerárquico puede tener un nudo que se llama raíz. Cada nudo representa un tipo de registro llamado segmento que corresponde a diferentes campos. Los segmentos son organizaciones de manera de un mismo nivel en todos aquellos que se representan en un segmento de nivel inmediatamente superior. Tenemos también los diccionarios de datos. ¿Qué es un diccionario de datos? Es un conjunto de definiciones que contienen características lógicas y puntuales de los datos que se pueden utilizar en el sistema de programación, incluyendo nombres, descripciones, alias, contenidos y organizaciones. Identifican los procesos que se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información. Se desarrolla durante análisis de flujo de datos y auxilia a los analistas para la participación en las determinadas de los requisitos del sistema. Su contenido también es empleado durante el diseño. Es un diccionario donde se encuentran las listas, todos los elementos que forman parte de los datos, de todos los sistemas. Los elementos más importantes de los flujos de datos almacenan datos y procesos. El diccionario de datos guarda los detalles y las descripciones de todos estos elementos. Razones para su utilización. Como primero tenemos, para manejar los detalles que un sistema muy grande, ya que tienes enormes cantidades de datos, aún los sistemas más chicos hay cantidades de datos. Los sistemas a sufrir cambios es muy difícil manejar los detalles, por eso se registra la información ya sea sobre una hoja de papel o usando procesadores de texto. Segundo,
Para asignarle un solo significado a cada uno de los elementos y las actividades del sistema, los diccionarios de datos proporcionan asistencia para seguir significaciones comunes para los elementos y las actividades del sistema, registrando detalles adicionales relacionados con el flujo de datos del sistema. Tercero, para documentar las características del sistema, incluyendo partes a componentes así como los aspectos que distinguen, también es necesario saber bajo qué circunstancias se lleva a cabo cada proceso y con cuánta frecuencia ocurre. Y por último, número 4, para facilitar el análisis de los detalles con la facilidad de evolucionar las características y determina dónde efectúan los cambios del sistema, determinando así las necesidades nuevas, las características o si están a la orden de los cambios de cualquier tipo. Características. Como primera tenemos la naturaleza de las transacciones, que es la actividad de la empresa que se llevan a cabo mientras se emplea el sistema. Segundo, preguntas, que son las solicitudes para recuperar o los procedimientos de información para generar una respuesta específica. Tercero, archivos y bases de datos, que son los detalles de las transacciones y los registros maestros en los que son de interés para la organización. Y por último, encontramos la capacidad del sistema, que es habilitar la habilidad del sistema para aceptar, procesar y almacenar transacciones y datos. Por último y para finalizar, tenemos elementos que constituyen un diccionario. ¿Cuáles son esos elementos? Primeramente, su estructura. Cada parte de la información se debe mantener separada para que se pueda ser distinguida de la otra. Los elementos de los datos son identificados en dos dimensiones, una estructura de registro y una estructura de columna. Un registro es un grupo de relaciones de campos o filas de tablas. Las columnas son los que diferencian a cada campo en el registro. Un diccionario de datos tiene más información acerca de las columnas que de las filas, ya que las filas se conforman por datos que no son responsabilidades directamente del diccionario de la base de datos. También tenemos tipos de datos. Los tipos de datos son las partes de la definición de una columna de base de datos. Estos especifican el tipo de datos que se debe introducir en el campo. Los tipos de datos básicos se dividen en números y alfanuméricos. Cada uno de estos dos categorías tienen más dimensiones. Los campos numéricos deben ser definidos para especificar si los decimales son válidos para el campo. La definición de los campos alfanuméricos define si el campo acepta una característica o una cadena de muchos caracteres. Los tamaños de los campos también pueden ser aplicados a dos tipos de números. En cuanto al alfanumérico, pueden tener formatos impuestos en ellos, como por ejemplo el formato de la fecha o la restricción de los posibles valores que acepta el campo. Y para finalizar tenemos las restricciones de datos, que son la diferencia entre las restricciones y los tipos de datos pueden ser difíciles de notar. Por ejemplo, una restricción en ancho de una columna es una restricción de columna. Las restricciones de datos no forman parte de una definición de columna. Las restricciones son reglas que habilitan las relaciones entre los datos y la estructura de la base de datos. Las restricciones se aseguran de que los datos de una tabla no coincidan con los registros múltiples de otras o que los registros no estén ligados por la falta de información esencial. Esto se le llama integridad de los datos y es ejecutada por las restricciones que evitan que algunas columnas contengan valores vacíos. Incluso obliga a que haya singularidad en los contenidos de las columnas específicas. Gracias, eso fue todo.